Carmelo Jordá, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí estoy con la maleta hecha, más que maletas, Tú siempre mochila, estás con el la equipo maleta. fotográfico preparado, es decir, nos vamos de viaje, no puede ser de otra Pero qué forma. maravilla, yo estoy encantado de viajar contigo porque me descubres sitios poco conocidos, me descubres además ciertas, no solo lugares de interés, sino también particularidades de los diferentes destinos. Y esta semana, Carmelo, si no me equivoco, vamos al país vecino. Al país vecino, nos vamos a Francia, es un país que a mí me encanta viajar y tuve la suerte de estar hace un par de meses más o menos. Hice una pequeña rutilla por ahí por Francia, que es... Francia, la gente sobre todo conoce París, pero fuera de París hay auténticas maravillas. Además es un país que está siempre muy cuidado. Y luego, dentro de este viaje que hice, me dio una sorpresa estupenda al conocer Marsella, que no era no era el punto principal de mi viaje, pero aproveché. Dice, oye, vea, me quedo también por ahí. Y al final, bueno, pues la conocí, me encantó y me parece además un destino perfecto para una escapada porque es fácil llegar desde Madrid, por ejemplo, hay vuelos directos, no demasiado caros, así que es una oportunidad estupenda para irte 3-4 días, vamos, fantástico. La verdad es que Francia es una maravilla de país, como tienen los pueblecitos. Yo conozco Francia, he viajado varias veces, París es espectacular, pero es cierto, yo no conozco Marsella y a mí esto tiene bastante mala fama, especialmente en los últimos años. No es un destino peligroso porque lo que se comenta por ahí es que hay una inseguridad brutal. Pues mira, yo voy a contar mi propia experiencia para empezar. Yo estuve la mayor parte del tiempo que estuve en Marsella, que además tampoco estuve mucho tiempo, hice un viaje bastante relámpago, estuve por las zonas más turísticas y no tuve absolutamente ningún problema. Y he de decir que, aunque la mayor parte estuve en esas zonas, estuve también por otras zonas menos turísticas, porque digamos, me desplacé un poco para ver alguna cosa concreta y yo de verdad no vi nada especial, no me pareció una ciudad en absoluto insegura y incluso, bueno, pues de noche, que estuve un poco de noche por ahí o a última hora de la tarde, no vi absolutamente nada que me llamase la atención, que me hiciese pensar que estaba en un sitio más inseguro que otros. También es cierto que antes del viaje todo el mundo me decía eso, pero te vas a Marsella, pero oye, que... Yo incluido, cuando me lo Sí, dijiste. es cierto, ahora que lo dices, me Dije, lo oye, comentaste en cuidado, su día. Carmelo, cuidado. Pero después del viaje he estado hablando con gente que pues tiene amistades, que sí que conoce a alguien más en la ciudad y me han dicho que hace unos años sí que era una ciudad que tenía unos niveles de delincuencia un poco fuera de lo normal y que digamos que podías estar cenando y de repente se oían unos disparos y la gente pues seguía con la sopa sin asombrarse, pero que en los últimos años ha mejorado mucho y ya digo, y mi experiencia es que es una ciudad en la que no tienes ningún problema. A ver, esto como todo, que te puede pasar algo casi en cualquier lado, ¿no? Normal. Pero no es excepcional, no es un sitio que tengas que no debas ir por ese problema. Bueno, pues importante esta puntualización. Una vez aclarado que es una ciudad relativamente segura, ¿qué es lo que más te ha gustado de Marsella? Pues como dije, me llevó una sorpresa y por varias cosas. La primera, es una ciudad que es muy bonita. Y yo eso, la verdad es que sí que no lo había pensado, porque yo me imaginaba una cosa como más, no, será interesante, hay cosas que ver y tal, pero no, es muy bonita. Tiene zonas, algunos días espectaculares. Además, puesto que no hay ese problema de tal, es muy agradable, es muy paseable. Yo caminé muchísimo, estuve poco tiempo, pero todo ese tiempo estuve, menos el ratito de dormir, estuve fuera en la calle caminando y viendo cosas. Y aparte de este, digamos, ambiente agradable, de esta facilidad para caminar, de tal, pues es que tiene alguna cosa concreta que realmente vale la pena visitar. Tiene, digamos, monumentos, por así decirlo, o zonas, puntos concretos que son, bueno, estupendos. Pues dentro de ese amplio abanico de sitios para visitar, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos sitios imprescindibles? Pues mira, yo te diría que el primero es el Puerto Viejo. El Puerto Viejo es... Yo no había visto nunca un puerto así, es un poco extraño en cuanto a la forma, es como una gran, y cuando digo gran es que es muy grande, una gran zona rectangular que se mete en el corazón de la ciudad de hecho como que lo abraza por los lados y es de tamaño muy grande, sobre todo para ser un puerto antiguo. Hay miles de barcos. Y cuando digo miles, obviamente no los conté, pero hay muchísimos barcos dentro de este puerto, normalmente barcos de tamaño pequeño, embarcaciones de pesca, de recreo, y eso también hace un efecto bastante curioso. A mí me parece una cosa como muy fotogénica de todos los mástiles así repitiéndose. En fin, era bastante curioso. Todas las construcciones que hay alrededor, o casi todas las construcciones que hay alrededor, son casas del siglo XVIII, del siglo XIX, muy bonitas, en un estilo muy francés. Y luego además, al final, tenía una cosa muy curiosa, a mí me sorprendió, que era que, además yo no lo había oído nombrar nunca y no sabes muy bien para qué servía. Y de hecho tampoco creo que tenga una utilidad así, pero al final tiene una estructura que es como una marquesina,
como una marquesina de autobús, pero enorme, obviamente, que el techo de la marquesina se eleva bastante alto con unas columnas muy finas y el techo es un espejo perfecto en el que realmente tú te ves Qué allá bueno. arriba, repetido, ves un poco cómo se repite el puerto, el paisaje, y es una cosa pues eso, sin mayor utilidad que la de, bueno, pues si llueve te pones allá abajo, hay siempre mucho movimiento, hay lo típico de gente tocando, no sé qué, no sé cuántos, y es una estructura que no tiene más que esa cosa como un poco festiva, un poco estética, de Foster and Partners, que luego me enteré de que era pues eso, de uno de los estudios de arquitectura más Grandes prestigiosos de Europa, arquitectos. y que realmente me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Luego también en esta zona del puerto, un poco digamos como en el lado, está Le Panier, que es el barrio más tradicional de Marsella. Es un barrio el antiguo barrio de pescadores, está pues eso, muy pegadito al puerto y con muchas cuestas, que sabes tú que los barrios de pescadores siempre iban a la zona mala, ¿no? Por así decirlo, porque era más barata. Entonces hay mucha calle en cuesta, pero que claro, hoy en día pues tiene mucho encanto. Hay calles incluso que son escaleras, es casi todo casas modestas pero tradicionales del siglo XVIII, del siglo XIX, muy Con cuidadas, encanto. muy bonitas, con encanto, que tú ves que todas las puertas de madera están bien cuidaditas, tal. Lo que no está cuidado tiene un punto, pues esto que a veces decimos de las ciudades portuguesas, que están como descuidadas pero con gusto, ¿no? O Es sea, como cierto, sí. un poco oxidado pero bien, ¿no? Que queda Bien bonito. oxidado. Exacto. Y luego es una zona que claro, estando muy cerca del puerto, que me imagino que en su día no sería demasiado caro y tal, pues se ha hipsterizado un poco, ¿no? Pero en el mejor sentido de la palabra, es decir, que tiene tiendas bonitas, que tiene cafés bonitos, de que te puedes tomar un café de especialidad, que ves que hay bares en los que la gente se junta, es decir, pero tiene esto sin dejar de tener el ambiente de barrio, ¿no? También ves niños jugando en la calle, es decir, es un sitio muy curioso. Hay muchos grafitis, no sé muy bien la razón del por qué, pero es un barrio que está lleno de grafitis, pero grafitis, digamos, el lado artístico, es decir, no es una calle ensuciada de pintadas, Sucia, sino que es exacto. una calle con grafitis bonitos, dentro de, obviamente, lo que es el grafiti, que habrá gente que no le gustará, pero que me gustó mucho. Y realmente es súper fotogénica, es una zona muy fotogénica, muy agradable, quitando el tema de las cuestas, está muy bien para pasear, pero súper, súper recomendable. Y también hay, Carmelo, algún reclamo para fans de la arquitectura como tú, ¿no? Pues sí, hay sobre todo uno que a mí me volvió loco, que es la ciudad radiante de Le Corbusier, que es una auténtica maravilla. Solo por eso, digamos, yo llegué a Marbella, lo primero que vi fue eso y ya dije, bueno, ya está el viaje pagado. Ya esto Ha valido la pena. con esto ya me ha valido la pena. Ciudad Radiante, ¿qué es? Pues aunque lleva el nombre es un poco rimbombante, es en realidad un único edificio. Pero lo que pasa es que estaba concebido como una ciudad que era prácticamente autosuficiente. Había dentro comercios, había un gimnasio, había restaurantes. Hoy en día hay incluso, bueno, sigue habiendo sus comercios y sigue habiendo un hotel. Está francamente bien. Es una idea que tuvo Le Corbusier, que como sabrás es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, pero de los dos o tres más, es decir, es realmente un nombre enorme de la historia de la arquitectura y que la idea era tener soluciones para la vivienda, el problema de la vivienda en una Europa que estaba devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Así que este concepto de un edificio autosuficiente enorme, lo llamaba él máquinas de habitar, está en varios sitios de Europa, en varias ciudades, hay por ejemplo una en Berlín, pero la primera que se construyó es la de Marsella. Para que te das una idea, el edificio es enorme, tiene 140 metros de largo y 56 de altura. Wow. Sí, sí, no, es un edificio gigantesco. Está hecho de hormigón visto, es decir, que es todo, digamos, arquitectura así brutalista, que es hoy en día está bastante de moda, pero también tiene algún toque de color así en la fachada, en alguno de los balcones, puesto pues con el buen gusto que tenía Le Corbusier. La mayor parte de las casas son viviendas, pero hay dos plantas que son de tiendas, que por cierto hay un par de tiendas de una librería y una tienda como de regalos relacionados con el sitio y tal, preciosas, muy francesas, muy, muy, muy francesas, esta cosa como muy estilosa, elegante y tal. Y también hay un hotel. Una de las cosas buenas es que lo puedes visitar gratuitamente. Las plantas de vivienda no, pero estas plantas donde están las tiendas se pueden visitar y también se puede visitar la azotea, que estaba concebida como un espacio público. Es decir, realmente era una zona y es una zona para que la gente del edificio pueda subir, pasear, hacer incluso representaciones, porque hay una especie como de, no voy a decir que teatros, pero sí zonas como para hacer encuentros, este tipo de cosas. Y a mí me fascinó porque el edificio se acaba de construir en 1952 y tú vas a verlo hoy en día y sigue siendo moderno.
sigue teniendo un aspecto de algo moderno. Casi te diría que, no te voy a decir que futurista, pero casi, ¿no? Futurista antiguo, una cosa, futurista vintage, Qué para que nos bueno. veamos. Pero es realmente muy bonito. Un ejemplo de excelente arquitectura, sin duda, porque mira que han pasado más de 70 años y sigues Bueno, pareciendo moderno, con y lo ahora cual, además es cotizadísimo, o claro, sea, para vivir allí, o sea, realmente me lo está... puedo imaginar. Más cosas que se pueden visitar en Marsella. Bueno, pues hemos hablado del Puerto Viejo y, digamos, el Puerto Viejo, he hablado un poco de la zona que está como metida dentro de la ciudad. Un poco más hacia afuera hay varias cosas que están curiosas. Por ejemplo, la catedral, que es una catedral muy rara para lo que son las catedrales en Europa, porque es un edificio del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y hecho en estilo neorrománico bizantino. Yo no he visto muchos edificios parecidos, la verdad. O sea, es muy extraño, pero ojo, cuando digo muy extraño, la verdad es que es muy bonito. Además está en una zona, bueno, preciosa al lado del mar. Yo tuve la suerte de que estaba por ahí así al atardecer, que venía la luz desde el mar y era, bueno, espectacular. Además es muy grande, o sea, es un edificio que te llama la atención por sus proporciones y cuando entras dentro te llama la atención. Como digo, vale mucho la pena. Y muy cerca de la catedral, también en esta zona junto al mar, está el Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo, que le llaman, que se creó hace poco más de 10 años, o sea, es una cosa bastante reciente y bueno, es bastante curioso, aunque yo he de confesar que me gustaron más los edificios que tenían que las colecciones de dentro, ¿no? También hay exposiciones que cambian, así que bueno, pues puedes ir a ver qué hay. Uno de los edificios es de nueva construcción y tiene una cubierta rarísima hecha como si hubiesen hecho agujeros en una tela metálica, ¿no? No es metálico, pero un poco para que la gente se hace idea, pero era muy curiosa y cuando vas por dentro, que hay un par de zonas en las que puedes, digamos, como caminar por el exterior del edificio, la verdad es que el efecto de la luz, como entraba por esos agujeros, era muy curioso. Y el otro edificio en el que hay salas del edificio, es el Fuerte de San Juan, que era uno de los fuertes que guardan la entrada del Puerto Viejo, con lo cual tienes esa mezcla de una cosa muy moderna y hecha muy moderna con una cosa muy antigua o bastante antigua, que bueno, yo la verdad es que me gustó mucho, me pareció que quedaba muy bien. Oye, pues apuntado queda, desde luego, una visita obligada en caso de visitar Marsella. ¿Alguna cosa más de la que Pues nos quieras te hablar? voy a hacer un estado muy rápido de cosas. Justo al lado del Mucem está la Ville Mediterranée, que está muy bien. Hay una reproducción de una cueva paleolítica, una cosa muy curiosa. Hay otro edificio en otra parte de la ciudad que es la Abadía de San Víctor, que hay que reconocerlo, que hay que conocerlo también. Y yo luego me quedé por ver cosas, pero que tenían muy buena pinta y que, vamos, estoy casi te diría que deseando volver. Al lado de la ciudad hay unas islas que merecen una visita y sobre todo por muy cerca de la ciudad, pero muy cerca, hay una zona que le llaman los Calanques, que son como unas pequeñas calas con acantilados que la verdad es que tienen pinta de ser sitios maravillosos. Y ahora me vas a dejar decir una cosita más. ¿Algo de gastronomía? Algo de gastronomía. No puede faltar. Hay una cosa que no nos podemos olvidar y que no puedes dejar de hacer si vas a Marsella, que es probar una buena bullabesa. Es el plato típico de la ciudad y es una sopa de pescado riquísima, pero que además se sirve de una forma curiosa, en dos turnos. Primero te dan solo el caldo y te lo tienes que comer con pan tostado en el que le pones así una salsa de ajo, pero fuerte además, o sea, nada de tonterías, y lo pones dentro hasta que se moja el pan y ya te lo comes. Y luego te traen todo el pescado que han utilizado para hacer esa salsa, te lo traen en otra vez más sopa, pero ya con las migas de pescado ahí dentro despezadas, bueno, oye, exquisito. Espectacular. Sí, sí, además me di una cena que llegué al hotel casi dando vueltas. Impresionante. Pero no, de verdad, muy recomendable, muy típico de la ciudad, así que no hay que dejar de probarlo. Ciudad de mar, por lo tanto, un plato de Efectivamente. pescado como no puede ser menos. Carmelo Jordá, una auténtica maravilla esta visita por Marsella. Un placer viajar contigo y sobre todo con todos tus oyentes. Pues igualmente, hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.